Esto es Calle 11, su avenida alterna a las desilusiones. El día de hoy continuamos con estos temas del regreso al teatro, al cine. Dudantes nos cuentan, pues, cuál fue esa película que les marcó. Y yo cuento cuáles me marcaron a mí, y ahí es donde se marca claramente la diferencia de edad. Digo, no es lo mismo que haya sido Tiburón en los años 70, la que lo despertó uno al cine, que es mi caso, a que haya sido la película de Coco o la del Rey León, que hay a algunas de las dudantes que les llevó al despertar adulto. En fin, vamos a hablar de este tema sabroso, esas películas que nos hicieron, que nos convirtieron. Y ahí me voy a San Pedro Tlaquepaque a hablar con un par de profesionales del sueño. Ellos tienen una empresa que se llama Dorma. Y esta es una empresa que hace almohadas, edredones, a partir de reciclar PET. No vaya usted a creer que duerme sobre botellas de PET. Hay un proceso, por cierto, bastante aséptico, bastante generoso con el clima, para que ese PET se convierta en estos productos, y al mismo tiempo que ayudamos al medio ambiente y al reciclaje, tenemos almohadas, edredones bastante lindos. Luego tengo, pues, no plato fuerte para el día de hoy, ni para este mes, ni para este año. Hoy nos acompañó Martín Caparrós. Es de esos periodistas que le dan a uno ganas de volverse periodista. Y mire que yo de eso ejerzo, pero cuando lo leo, cuando hablo con él, me recuerda que en efecto ejerzo el oficio más bello del mundo, como decía García Márquez. Martín Caparrós, un coloso de lo inadecuado, diría Leila Guerrero, hace este viaje durante muchos años por América Latina, coloca las estampas y a partir de ahí se pregunta qué es ese continente que comparte la ñ del español y alguno que otro sello de identidad. Y de ahí, pues, para cerrar, tenemos a Gilberto el Valiente, un grupo de rock en español que nos acompaña, como siempre, en los últimos segmentos de esta calle, su Calle 11. Comenzamos. Si alguien me concediera volver a nacer, la única condición que pediría es que fuera en algún momento después del nacimiento del cine. No sé cómo me viviría en la humanidad sin cine, lo tengo que confesar. ¿Cómo están, dudantes? Buenas nochecitas. Buenas noches. Hola. Sí, no, el cine ha hecho educación emocional, quizá más importante que muchas otras cosas, ¿no? La escuela, hasta la familia, perdón que lo diga. Imagínense, no sé, nacer en el siglo XVI y que te den ganas de ir al cine y no haya. A estar, Bueno, ibas al teatro. Ibas al teatro. Ibas al teatro. Que te toquen puras películas malas. Sí, pues sí. La risa Tendría yo que tener vacaciones. algo de dinero o ir a la plaza pública, ¿no? No haber sido muy masivo. ¿Te imaginas los entremeses? ¿Qué irías a ver tú al teatro del siglo XVI? A ver, dime, Magdala, que eso es lo tuyo. Pues sí, seguro vería algunos espectáculos de teatro de calle. Tengo ahorita malas nociones de historia del teatro, pero bueno, la comedia del arte es por ahí de esas fechas, y me hubiera encantado estar, no sé, haciendo el mercado y que de pronto pasaran unos personajes así súper bizarros a representar unos vicios de conducta de la sociedad. Imagínate que tuviera Lope de Vega enfrente, le dijera, ¿cuál fue la obra de teatro que cambió su vida? Que le hizo transitar de la infancia a la adolescencia. Pero en lugar de aquí hacer una prueba de historia, déjame hacer la pregunta a Excel Cisneros, ¿no? Nuestra Lope de Vega aquí sentada. Oye, ¿cuál fue la película que se volvió el parteaguas? O sea, de la que te acuerdas, no porque fue la primera vez que viste la pantalla grandotota, ¿no? Porque eso siempre impresiona, ¿no? Yo no voy a decir cuál porque van a calcular mis años, pero que sí dijiste, esto ya me hizo quien soy yo. Yo tengo dos, una y las tengo clarísimas. Una es El Rey León, la primera película del Rey León, ¿no? O sea, sigo llorando hasta la fecha, en el momento en el que fallece Mufasa, y me sé todo el soundtrack del Rey León, de pe a pa, de arriba abajo, de un lado al otro. Y la otra es Toy Story, que además
tuvo muchas secuelas muy buenas y yo siendo adulta ya llevé a mis hijos y fui muy feliz con ellas, con ellos en la sala divirtiéndome como niña. Y la verdad es que a mí me gusta mucho la animación, me siguen gustando mucho las caricaturas y es un momento que disfruto mucho con mis hijos y con mis hijas. Oye, hay chisme, ¿no? Que ahí viene Buzz Lightyear, ¿no? ¿No? El próximo año Ahora vas a poder llevar a tus nietos. En 2022. Ay, No, Dios. espérate, todavía no quiero tener nietos. Ay, Dios. ¡Cálmate! Está en posibilidad uno, pero todavía no quiero tener nietos. O sea, no tienes por ahí espérate. ninguna hija En perdida. algunos años. Aplácate mucho, Ricardo. No. A mis ver, sobrinos Miguel, a lo vas tú, mejor de vas mis tú. hermanos. Lope de Vega, ¿cuál fue la pieza cinematográfica que te dio la vuelta, que te hizo girar los sesos? Yo creo que una película que se llamaba Los Goonies. Como que es el primer recuerdo intenso de una No son los película que Gremlins, tengo. ¿verdad? Los Goonies. No, Los Goonies. Son más o menos de la época, o sea, ahí pueden calcular mi edad. Y era una película de aventura de niños y yo recuerdo que no solo fue la película, no solo fue la fascinación por lo que vimos, las conversaciones después de haber ido al cine, sino cuánto tiempo la recreamos en nuestro mundo de fantasía de niños. O sea, formó parte por muchos años de los apodos de los de la palomilla ahí, de las razones por las que nos íbamos a meter a los solares abandonados, que no estaban abandonados, después lo descubrimos en Orizaba, y por qué nos metíamos a las casas que abandonaban, que también descubrimos que no las abandonaban, solo estaban cambiando de inquilinos, ¿verdad? Pero bueno, pues era parte de la aventura con la que pasé la infancia. Y eso, los Goonies creo que Oye, es pero esa con no la que me envejeció quedo. mal, porque a ver, Toy Story no envejeció, ¿no? O sea, es una película que sigues viendo y su factura, vigente. sus personajes es vigente. De los Goonies no sé, te voy a decir cuál es la mía. Tiburón. No, esa sí envejeció muy mal. Sí, y yo el otro día No, volví a verla y pero- dije, pero ¿cómo me receté esto? Y además varias veces, no sé cuántas veces pedí que me llevaran, luego fui solo a ver cómo el héroe le ponía un tanque de gas en la boca al tiburón, que era una cosa espantosa. Era la vocación de periodista que se estaba asomando. Lo dices por Oye, cursi, pero- por exaltado, por nota roja, en fin. A ver, Magdalena, Luego por el te tiburón. toca. Sálvame Oye, pues, de esta. Si se me concediera el deseo, me hubiera gustado nacer cuando Star Wars se estrenó en el cine. O sea, me hubiera encantado ver las 3 primeras películas de Star Wars en el cine. Porque Mi jefe a mí... sale en Star Wars. ¡Ay! No, Sí, pero Star las Wars versión Toy nuevas. Story 2018. No, estamos hablando. ya, A mí no. sí me tocó, Magdalena. O sea, yo sí tenía 11 años, 12 años cuando salió Luke Skywalker por primera vez y a todos nos dieron ganas de ver a Luke Skywalker. Me hubiera gente que no la gustado ha ir visto. mucho contigo al cine y después comernos así, no sé, alguna chuchería y estar comentando, porque cuando yo veo los documentales de cómo hicieron Star Wars, así con las maquetas y con esos primeros efectos especiales que se iban traduciendo en el cine, o sea, no me imagino, por ejemplo, lo que has de haber sentido al ver pasar la nave imperial encima de ti o las letras así avanzando sobre la pantalla, porque a mí eso me tocó verlo ya en la televisión, en Canal 5, con un montón de comerciales y con un doblaje, pues que pudo haber sido mejor. Entonces, eso me hubiera encantado. Pero en la ya de vida que- real, Pero en la vida real, ahora que estábamos hablando de las a ti te películas... tocó Coco. a mí apenas ayer, ¿no? Así. No, fíjate que Cuando era una allá niña. en el norte de la ciudad había un cine que se llamaba el Cine Linda Vista, que era un castillito de Claro. Disney. Ahí. Y A entonces, mí también me tocó. Claro, a mí también me Ese- llevaron ahí. A los de Orizaba Ahí- no, porque no había castillitos en Orizaba, pero. No. ahora va a ser el santuario de San Diego, pero en algún momento fue el castillito de Disney y ahí pues me eché La Bella y la Bestia, Cenicienta, toda esa educación emocional tóxica que mi mamá me cultivó por los años haciéndome creer que era una princesa, pero el cine me encantaba, las escaleras y después la varita mágica que me compraba mi mamá llena de agüita con diamantina. Bueno, y ya Yo también tuve de esa. para cerrar, ¿qué esperan, con toda seriedad, de críticos de cine que son, de la próxima película de Buzz Lightyear? Oh,
Híjole, yo Ya, nos tengo vemos la próxima muchos, semana. No, los voy a dejar ahí ya. ¿A qué lugar se común me parezca van a recetar después de una al pregunta topo de tan boba? Jodorowsky, que sea como el topo de Jodorowsky. Yo tengo sentimientos encontrados, ¿eh? O sea, que solo sea Buzz Lightyear y que no esté Woody, tengo sentimientos encontrados. O sea, sí va, para mí sí va a ser difícil. Oye, verla. ¿lleva novia Pastorcita o no? Hasta lo que No, vimos, no, su novia no es la no lo sabemos, Pastorcita, ¿o sí? No, Sí, su ¿no? la novia- pastorcita es de Woody. La Pastorcita es de Woody. Ay, tienes razón. Buzz Lightyear no tiene pareja, no la necesita. A menos Es que un hombre sepas algo rudo, que fuerte, nosotros no. tóxico, como nos lo enseñaron también en mi casa. Bueno, nos vemos el próximo Pero miércoles. se deconstruye, Esto es Calle 11, jugando a dudar y dudamos mientras jugamos. Bueno, esta noche, para Calle 11, nos metimos a la cama de dos señores que me están recibiendo en su recámara. Me siento como invadiendo la intimidad. ¿Cómo están? Alejandro, José Luis, gracias por recibirme. Muy bien, estamos aquí. Hasta la cama venimos a dar. Bueno, pues habrá que aclararle a la audiencia que lo que vamos a hablar justamente es de ropa de cama y que está hecha justamente con material reciclable. No se trata de anunciar solamente marcas, sino un esfuerzo ecológico de reciclable. Entiendo nada más y nada menos que de PET. Es decir, cómo se puede utilizar el PET para, en fin, otras necesidades humanas, que es justamente dónde ponemos la cabeza a la hora de dormir y con qué nos tapamos. Cuéntenme un poco de qué va Dorma, cuál es el proyecto, a qué se dedican. Voy a comenzar explicándoles un poquito cómo es el proceso del PET hasta una almohada y ya después Alex que nos explique un poquito más de toda la filosofía y lo que representa Dorma. Nosotros recolectamos todo lo que son botellas de PET, refresco, bueno, no voy a decir marcas, pero cualquier botella de PET, las limpiamos, las trituramos y hacemos una especie como de confeti. De hecho, bueno, aquí tenemos un poco. Todo esto es PET triturado. Una vez que tenemos este PET, lo fundimos mediante una maquinaria que manejamos. Al fundirlo hacemos una especie como de jalea. Esa jalea la pasamos por una especie de coladores que se llaman spreas y por medio de un choque térmico hacemos toda la hilatura, que en un futuro se convertiría en todo lo que es la fibra de nuestras almohadas. Ya que tenemos toda esta hilatura, la pasamos por un proceso de estirado, lubricación con aceites, silicones, y al final hacemos un corte para tener fibras cortas que en un futuro serán tal cual estas almohadas, cojines, edredones y infinidad de productos del descanso. Yo pensé que el relleno era de PET y dije, va a estar incómodo ahí. No, es el hilo con el que haces la almohada, se hace a partir de reciclar PET. Fíjate que es una pregunta que nos hacen muy comúnmente, que si son cómodas. Lo primero que pensamos o relacionamos al escuchar PET, pues son botellas, ¿no? Sí. Botellas de agua, de refresco, etcétera. Y pues que son duras, son incómodas, que son muy calurosas. No, cuando pero, te vas de ¿sabes? día de campo, pues usas la botella de PET para recostar la cabeza. Yo eso fue lo que me imaginé. Justamente lo que mencionaba José Luis, el proceso que hacemos hace que las fibras sean hasta 7 veces más pequeñas que un cabello humano. Entonces, eso hace que sean muy delgadas y también una tecnología que tenemos nosotros es que la fibra es hueca, tal cual como si fuese un popote. Entonces, eso nos ayuda a que la fibra sea muy suave y sea muy fresca. Mira, por ejemplo, aquí José Luis sacó una muestra, algo así. Esto es PET. Ese es el Es PET. PET, pero si se fijan, tiene una textura como si ya fuera una especie como de algodón o una fibra que ya está tratada especialmente para productos de descanso. Ya no tiene dureza, no tiene nada de la propiedad como tal del PET, sino que nosotros ya la modificamos de tal forma de que ya nos funcione como un producto para el descanso. Oye, José, ¿y sabes más o menos cuántas botellas de PET hay dentro de una almohada? Hay de 28 a 30 botellas PET dentro de una almohada. De 28 a 30. Y luego decías hay un poco de silicón y algún otro producto. Más que nada, el proceso lo hacemos de la forma más natural posible porque sabemos que al final de cuentas sigue siendo PET y la idea es que tú te llevas tu almohada
Después de utilizarla, ya pasaron 2 años, que es el tiempo promedio de una almohada, y lo que estamos buscando hacer es que tú nos regreses tu almohada para ese PET meterlo a otra parte del proceso y hacer algún otro producto. No almohadas, pero poder hacer algún otro producto. Entonces tratamos de que todo el proceso sea lo más natural posible. Lo único que usamos es una silicona que ayuda a darle una suavidad mayor, pero todo el proceso es a base de temperatura, entre agua, vapor, aire frío. Eso ayuda a que se solidifiquen y podamos tener esta textura. Alejandro, me prometieron que tú me ibas a hablar de la filosofía. Cuéntame de dónde viene Dorma, cómo se les ocurrió, porque ya veo que son ingenieros en qué, son químicos, veo que tienen ahí ya dotes serias de esas que dan ahí en área 2 o en área 1 cuando uno está en la preparatoria, pero cuéntame de la filosofía detrás del proyecto. Dorma nace de la necesidad de recoger las botellas PET de mares, ríos y calles. El promedio mexicano, un mexicano, en promedio utiliza alrededor de 230, 250 botellas al año de botellas PET, en promedio. ¿Cuántos habitantes hay en México? Ahora, si lo multiplicamos a nivel Latinoamérica, hay es alarmante la cantidad de botellas PET que se utilizan. El tiempo promedio de una botella es de alrededor 10, 15 minutos, el tiempo promedio que utilizas una botella PET y se desecha, ¿no? Y solamente de todo lo que se desecha, un 30% es reciclado, el resto termina en los mares, termina en los ríos, termina en la calle, termina en la boca de tormenta, tapando, creando inundaciones. ¿Cuántos años para que se pueda desintegrar? Y el tiempo que se necesita para que la botella pueda degradarse es bastante. Entonces, de ahí nace la iniciativa de poder recolectar y poder hacer algo distinto con las botellas. Literal, con la basura de unos hacemos el descanso de otros. ¿Cómo le hago para hacerme de una almohada de PET, de estas de Dorma que ustedes hacen? ¿Dónde se venden? ¿Dónde los encuentro? ¿Cómo les llevo mis botellas? ¿No? Porque pues, si me estás diciendo que son 24 botellas, estás hablando que yo tendría derecho como a 10 almohadas. Oye. Puedes adquirir la almohada directamente en nuestra tienda en línea. Tenemos ahí nuestra tienda en línea, dorma.com. La puedes adquirir por cualquiera de nuestras redes. Y si quiero donarles, llevarles mi PET, tener una conversación con ustedes más amplia. Eso es un buen tema. Puedes hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Estamos como Dorma Oficial en Instagram o en Facebook. Y también, ahorita que lo mencionas, me parece ideal platicarte una iniciativa nueva que tenemos. Estamos implementando una caja donde nosotros mandamos el producto. Digamos, tú nos pides unas almohadas, nosotros lo mandamos en su caja, te llega a ti la almohada, tú desempacas, utilizas tus almohadas, pero la caja comienzas a llenarla de botellas PET. Una vez que esté llena, las sellas, nos contactas y la idea es que podamos recolectar esa caja tuya llena de botellas que tú recolectaste. Y así nosotros las podemos incluir en nuestro proceso. Como tu propio contenedor, nosotros consigues un producto con nosotros y la misma caja te funciona como un contenedor de reciclaje, el cual una vez que tú lo llenas lo puedes traer a nuestras instalaciones o te contactas con nosotros vía digital y ya nosotros ahí podemos ver para dar un descuento o dar un producto a cambio de esas botellas que al fin y al cabo vamos a volverlas a procesar y convertirlas en un producto de descanso. Pregunta rápida, ¿es cara la almohada? No, mira, tenemos distintos precios, pero puedes conseguir un par de almohadas desde 399 pesos hasta 800 pesos, dependiendo la calidad que desees de la almohada. Y descanso bien. Y esto es un punto importante. Creo que en el mercado de almohadas, de edredones, de cojines, los precios se han estado elevando bastante. Hay almohadas que te cuestan hasta 1,000, 2,000 pesos y estás hablando que pues es fibra, ya sea de PET o de otro tipo de materiales. Pero creemos que pues, el descanso no debería tener un precio tan alto, sino que tiene que ser un precio justo para que te dé un buen descanso y que tú puedas estarlo renovando. Muchas personas tienen sus almohadas y ¿cuánto te gusta que sea el promedio de uso que le dan? Yo creo que no nos acordamos, son años. Tenemos esas almohadas delgaditas. No, es que es la que me gusta, tiene años mi almohada y lo ideal es estarla cambiando
un año, máximo 2, pero lo ideal es un año, estarla cambiando cada año para que tengamos tanto el soporte como la parte higiénica del producto al 100%. Está bien, Entonces, es cierto que los sueños no deberían tener precio, pero las almohadas sí, y que esté bajo el precio. Muchas gracias a Dorma, gracias por invitarme. Ahora entiendo a su showroom, entiendo que esa no es su cama personal, pero me cayó muy bien que me recibieran así. Muchas gracias, José Luis Uribe, gracias, Alejandro García. Gracias por esta oportunidad. Luego. Hasta pronto. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Amigas, amigos, amigues, hoy estamos con Ángel, Majo, Poncho, Gilberto el Valiente, en Calle 11, Round 1. ¿Qué tal? Bienvenidos a Calle 11. Ángel. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Majo. Hola. Poncho. Hola, ¿qué tal? Gilberto el Valiente. El Valiente. ¿Dónde está Gilberto? ¿Quién es Gilberto? Todos somos Gilberto. Es la pregunta que les hacían a Pink Floyd, ¿no? ¿Quién es Pink? ¿Quién es Pink? Gilberto es un personaje de un corrido mexicano que se llama El Perro Negro. Un personaje muy interesante que se enamora de quien no debe y matan a Gilberto y entonces el Perro Negro venga a la vida de Gilberto. Órale. Nos gustó muchísimo porque es de Michoacán y Ponchito de acá es michoacano. Y Ángel es infiel, entonces se complementa la historia, ¿no? Del otro lado del puente de la Piedad, Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán. A ver los de la banda, a ver si la van ensayando. El Perro Negro era la depresión de Churchill. ¿En serio? Ajá, la canción de Led Zeppelin, Black Dog, es porque le decía perro negro a su depresión y decía, por donde vaya está aquí atrás el perro negro que me sigue. Pero ustedes no tocan como corridos mexicanos, o sea, algunas canciones son un poco stoner, ¿no? Otras como hasta funk, ¿no? La de Provócame. Sí, exacto. Morena sí jala un poco más al estilo es que tradicional. Justamente fíjate que con esa canción fue con la que empezamos, ¿no? Morena fue la que nos ayudó a conseguir el sonido de Gilberto Valiente. Entonces nos gustó muchísimo esa idea de Morena porque, como dices, tiene un tinte mexicano y también creo que es importante como mexicanos darnos a conocer con ese estandarte, ¿no? Y Morena más bien es una leyenda mexicana, o sea, tratamos de hablar acerca de La Llorona. ¿Qué pasaría si te enamoras de La Llorona? Que la ves en la calle y en vez de tener miedo, ¿qué pasa si te quedas enamorado, no? You may kiss the bride. En todas las canciones hay elementos que nos recuerdan a esta cultura mexicana, ¿no? Por ejemplo, en Provócame, que es una canción muy bailable, tenemos por ahí unas frases de Cantinflas, ¿no? Así a primera vista, como de qué me ves tipo. De limosnero. Ay, Dios. Pues no, señorita, sepa usted que soy periodista. Y a mí me gustan bastante porque uno siempre es como el que le ruega a la mujer, ¿no? Y en este caso Cantinflas le está diciendo a la mujer, a ver, espérate, vámonos tranquilos, no estés tan acelerada. Tengo a Martín Caparrós, como anuncié al principio del programa. Martín, me da muchísimo gusto tenerte aquí, en esta casa, en esta calle, tu calle. Muchas gracias. Cada que escribes un libro da oportunidad para seguir hablando de tus reflexiones y de tu obra, pero este en particular es un libro que vienes escribiendo hace mucho tiempo. Es un largo viaje por nuestro continente. Sin saberlo, de algún modo, sí, lo vengo escribiendo hace mucho tiempo. Decidí finalmente escribirlo hace 3 años, pero esa especie de intento de volver a mirar y a entender qué es América Latina, seguramente es algo que empecé a hacer hace como 30 años cuando empecé a recorrerla. Muy difícil que esta entrevista yo no caiga en lugares comunes, así es que discúlpame si incurro en ellos. Yo te acompaño, ¿eh? Gracias, bienvenido. ¿Dónde comienza y dónde termina? Siempre es un problema. Hace algún tiempo Jorge Volpi escribió este libro, El insomnio de Bolívar, o La pesadilla de Bolívar. Tuve una discusión con él y decía, a ver, es que hoy el sur de Estados Unidos es el lugar donde se ha desparramado la diáspora latinoamericana, la mexicana en particular, también es América Latina.
y tú ahí no lo pones, por lo menos no está en tus visitas, en tus recorridos. No, bueno, sin embargo, una parte del libro son, como sabes, retratos de las grandes ciudades de la región, e incluyo a Miami, que a mí me parece, claro, es la menos mexicana de las ciudades. Los Ángeles, la voy a de las ciudades de Ñusa. Yo lo llamo Ñusa, como, igual que en América, es la América del sur que habla en castellano, Ñusa es los USA que hablan en castellano. Y efectivamente, lo que pasa es que también es cierto que Estados Unidos tiene una capacidad de asimilación y de amalgama extraordinarios. Quiero decir, así es como se fueron armando. Ya nadie recuerda si fulano desciende de irlandeses que llegaron en 1848, o de italianos que en 1890, o de judíos que en 1905, o así, o de chinos, o de coreanos, o de lo que sea. Me parece que es un lugar que sabe atrapar. Pero ¿no sientes que hay elementos identitarios de América Latina que se están refundando allá y que luego, como las aves que migran, regresan a nuestros territorios? Lo que yo creo que está pasando allí, y trato de trabajar un poco sobre eso en el libro, es una amalgama que no se da en nuestros países. O sea, tú eres mexicano, yo no vivo en Argentina, pero cuando estoy en Argentina soy argentino, un colombiano en Colombia es un colombiano. En cambio, los tres, el colombiano, el mexicano, tú y yo, si estuviéramos en Miami o en Los Ángeles seríamos latinos, digamos, claro. ya no seríamos de nuestros países. Entonces, yo creo que esa mirada externa sobre nosotros también nos condiciona y nos hace encontrar esos puntos comunes que cuando estamos en cada uno de nuestros países en general no encontramos. Entonces sí se crea esa amalgama allí. Dice Leila Guerrero, eres un coloso para meterte en camisa de 11 varas. Ella lo dijo más bonito que yo, pero para meterte en circunstancias complicadas. Y una de ellas es refutar esta veneración por lo originario. ¿Qué hay de originario en América Latina? ¿No? Y en esto creo que es una gran distancia con las venas abiertas de Galeano, que justamente, digamos, sí exalta al pueblo originario, las comunidades originarias, y tú comienzas diciendo, pues originarios venimos de Asia en todo caso. Originarios somos todos, aquí lo originario es la mezcla de todos nosotros, todos llegamos de alguna parte, todos en algún momento nos mezclamos más o menos con otros. Yo no entiendo esta especie de como frenesí actual por la pureza de sangre. Yo cada vez que escucho pureza de sangre o ideas así de razas diferenciadas, me asusto mucho porque sabemos lo que esto produjo, sobre todo durante el siglo XX, ¿no? Y antes también, y después, y todavía. Ni siquiera las comunidades indígenas están discutiendo ni promoviendo esa pureza de raza, ¿no? Esa es una etiqueta que ponen quienes somos mestizos o quienes migraron de Europa. Yo no lo sé. A mí me parece que el hecho... A mí me importa a dónde vamos, no tanto de dónde venimos. Entonces, el hecho de que algunos pobres merezcan más atención porque tienen la posibilidad de identificarse con una etnia o una cultura tal, y en cambio otros menos porque son pura mezcla y no tienen ese palo de donde agarrarse, a mí me parece insostenible. A mí lo que sí me importa, y me importa mucho, es que no haya más gente que viva en condiciones intolerables, pero que sean de tal etnia, de tal cosa o de tal otra, me parece exactamente lo mismo. ¿Es una forma siglo XXI de paternalismo? Bueno, en ciertos casos ¿O sí. condescendencia? En ciertos casos sí, porque lo curioso es que en muchas situaciones son justamente los progres, por llamarlo de alguna manera, los que están todo el tiempo proponiendo cambios en nuestras costumbres, en nuestras vidas y demás, los que de algún modo propugnan que cierta gente, los pertenecientes a esos pueblos originarios, deberían poder conservar sus costumbres, como si ellos mismos, no sé, se casaran por la iglesia para siempre o fueran a pasear con Miriñaque y un negrito esclavo que les llevara el candil. Quiero decir, ¿por qué para otros sí queremos que sean conservadores cuando nosotros queremos cambiar las cosas? Ahora, para hacer política, ese discurso ha sido muy útil y tú vienes ahí explorando anécdotas, historias distintas. Uno de los momentos más interesantes es tu visita a Evo Morales cuando es un líder apenas todavía sindical. Y te ruego un poco que me
ayudes a recorrer justamente ese discurso muy anclado en lo originario, que políticamente ha sido muy, muy exitoso. Sí, en algunos lugares, efectivamente. Pero cuando cuando de casualidad conocí a Evo Morales hace 30 años, yo estaba trabajando... Ahí desarrolla un poco la historia. ¿Cómo fue esa casualidad? No, te iba a contar, estaba trabajando estaba haciendo una crónica más o menos larga sobre los campesinos cocaleros bolivianos. Se hablaba ya mucho de la cocaína y todo eso. Me interesó conocer cómo era la gente que la producía en primera instancia, ¿no? Más allá siempre se habla de los narcos, pero nunca se habla de esos campesinos que la trabajan con sus manos. Y me fui a Bolivia a ver cómo era. Y entonces caí en el Chapare, que es la zona más de producción cocalera boliviana, y ahí resultó que había un sindicato de campesinos cocaleros del Chapare que estaba encabezado por un joven dirigente muy entusiasta, muy elocuente y demás, que se llamaba Evo Morales, con quien me senté, charlé un par de horas, y yo creo que él en ese momento no jugaba para nada la cuestión originaria, jugaba mucho la cuestión sindical. Somos campesinos que estamos peleando por nuestro derecho a hacer nuestro trabajo y a que no nos jodan estos y los otros y los demás allá. Pero no había referencia a de dónde venían, una vez más. Había referencia a lo que querían construir. Tengo muchas preguntas que hacerte y un corte que desahogar. De regreso quiero hablar de los ladrones de antes y los ladrones de ahora. Otras de las anécdotas sabrosas de este libro. Martín Caparrós, la verdad es que una reflexión sobre qué es este continente que tanto queremos y que al mismo tiempo es tan difícil de definir en este siglo XXI. Volvemos en un momento. Esta vez no salió como lo esperaba. La cara pintada y pena en el alma. Esta vez no salió como lo esperaba. Las risas ocultan la tristeza que carga. Yo dije que volveré a esos besos otra vez. Morena, morena es mi condena. Yo dije que volveré a esos besos otra vez. Morena, morena es mi condena. Esta vez me encontré ahogando sus penas. Tequila convierte en comedia una tragedia. Yo le dije no llores, no vale la pena. Pues esa morena es una leyenda. Yo dije que volveré a esos besos otra vez. Morena, morena es mi condena. Yo dije que volveré a esos besos otra vez. Morena.
Amigos, amigues, seguimos con Gilberto el Valiente, Calle 11, Round 2. Round 2. Gilberto el Valiente, estábamos hablando de sus infiernos y del paraíso de la playa. ¿Infierno o paraíso? Infierno. Infierno. Creo que siempre el sufrimiento lo disfrutas más. Es más intenso, más sincero. Entonces, tan mexicano eso. Sí, es cierto, ¿eh? Sí, Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Esa de Canción de Infierno es como más pesada. A mí me recordaba Beautiful People de Marilyn Manson. Exacto, decimos a veces de Valiant People, ¿no? Ajá. Sí, justamente con esta canción empezamos en nuestro nuevo disco que se llama Mala Suerte, hablando de todo esto de pura desamores, alegría. dolores. Justamente Mala Suerte queremos empezar con una canción que llegara así con todo el punch y la encontramos en el infierno. Eres veneno bajo mi piel. ¿Dedos o plumilla? Dedos, siempre. Eso no se pregunta. Sí. Sí, la verdad es que a mí personalmente no me gusta que siempre lo estoy molestando con sus plumillas. No me gusta el sonido de la plumilla en el bajo. Creo que puedes encontrarlo con los dedos y no al revés. El sonido de los dedos no puedes encontrarlo en una plumilla, ¿no? Otra pregunta, ¿Club de Toys o Cuarta Ola? Lo pregunto porque son un power trio con una mujer. Sí. Yo me acuerdo en los 90 estaba escuchando los Smashing Pumpkins y estaba de, no, y además tienen una mujer, ¿no? Sí. Era como súper original, súper extraño que un grupo no sea de puros varones, ¿no? Sí, ¿Eso aporta tristemente. algo? ¿Es como algo diferente? Creo que era una onda medio cultural, ¿no? Como que no es que ahora haya más chicas que quieren tocar, sino que pues por toda esta onda machista y de, bueno, la mujer no tiene que desempeñar otro tipo de labores, pues era muy... Estereotipos. En el rock está bastante Sí, marcado, claro, ¿no? o sea, ¿cómo es que una chica va a estar en ese ambiente, no? O no es de una señorita estar en ese ambiente. O las chicas que veías pues eran más bien... Bandas de chicas. Ajá, o la vocalista, ¿no? Pero la vocalista solista, que no se relacionaba del todo con los demás. Entonces creo que culturalmente, con todos estos movimientos, afortunadamente ha habido cada vez más chicas que nos atrevemos ya sin miedo, ¿no? Al juicio que pues, era ridículo. Claro, y habrá más. Y habrá muchas más, sí, claro. Ojalá. De vuelta con Martín Caparrós y estamos hablando de América. Sí. La ñ tiene que ver con la lengua. Y la lengua es quizá lo que mayormente nos une en este continente. Eso es lo que nos da fundamentalmente identidad. Quizá la religión también. Bueno, la religión, pero ese es un tema particular también porque desde hace unas pocas décadas se ha establecido aquí, se ha lanzado aquí una guerra de religiones soterrada, no aparece mucho. Entre cristianismos. Entre cristianismos. Es lo curioso, porque en general las guerras de religiones permiten que cada una de las religiones en conflicto acusen a la otra de ser infieles, de no seguir al verdadero Dios. Acá todos siguen al mismo Dios, pero se pelean por la porción de poder que siempre tuvo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica durante 5 siglos tuvo el 100% del poder ideológico en nuestros países y en cambio ahora le ha salido un competidor muy fuerte en algunos países de la región ya son el 30, el 40% de la población sigue a los evangélicos. Es muy fuerte. Yo creo que por eso el Espíritu Santo, que es bastante maquiavélico, decidió elegir un papa ñamericano, un papa peronista, para ver si apuntalaba. Para ver qué podía resolver. Sí, para ver si apuntalaba un poco a la iglesia de la región. Pero te quería, si me dejas explicar un segundo lo de Ñamérica, que es que como yo decidí trabajar no sobre el conjunto de América Latina, que incluiría también a Brasil, Haití y demás, sino sobre los países que hablamos castellano, no tenía nombre, porque Hispanoamérica es un nombre imposible, solo se dice por encargo, digamos, solo si te pagan por él. Hispanoamérica incluye España. No sé si lo incluye, son los países, no, yo creo que no, son los países americanos con ascendencia española. Pero es una palabra de locutor de acto oficial, quiero decir, no es una palabra, tú no te has sentido nunca hispanoamericano, supongo, ¿no? No, aunque si estuviese otra vez en Estados Unidos tendría que poner Hispanic, si me preguntan sí, cuál es mi eso identidad. Eso es rarísimo, sí. Pero bueno, la cosa es que necesitaba un nombre para este conjunto sobre el que quería trabajar y se me ocurrió que ya que lo que tiene en común es el castellano y ya que el estandarte del castellano es la ñ, bueno, ¿por qué no combinar esos elementos y quedó Ñamérica?
Tienes como antecedente reciente, hace unos 3, 4 años, a un grupo de jóvenes periodistas del país que hicieron un libro que se llama Narcoamérica. Su argumento es que uno de los elementos hoy presentes, el lado B, en el lado difícil de nuestro continente, es justamente el narco. Y hay una de las historias que me llamó mucho la atención y es estos viejos ladrones que tú entrevistas en Buenos Aires, que dicen no meterse con drogas, ¿no? Tú mismo lo pones en duda. Pues es que ahora no hay respeto, como si el crimen hubiese cambiado. Pero claro, eso cambió en Argentina y cambió en la Ciudad de México y cambió en Guerrero. Aquí tenemos a los viejos ladrones que todavía reivindican la ética de robar. Claro, una artesanía digna y honesta, ¿no? ¿El Narcoamérica existe? ¿Te la vas topando en estos últimos años? ¿Te parece una exageración como argumento? En un punto me parece una exageración en la medida en que lo narco es, por supuesto, una de las imágenes más fuertes de Ñamérica en el exterior y también para nosotros mismos, gracias, entre otras cosas, a películas, libros, Netflix y demás, etcétera, por supuesto, ¿no? Pero es una imagen muy fuerte, es muy curioso, porque hace 50 años el personaje quizás más conocido, más emblemático de América Latina era el guerrillero con la metralleta. Ahora es el narco con la metralleta. La metralleta sigue ahí, pero ha cambiado el señor. Sí, ya no es el Che Guevara, ahora es el Che Guevara, Chapo sino Guzmán Pablo Escobar o el Chapo Guzmán. Y eso significaría una pérdida de ética. Bueno, es un cambio muy significativo, por supuesto. Es lo que yo llamo, en el libro discutiendo un poco este tema, la privatización de la violencia. Hasta los años 80, 90 la violencia aquí era pública, ya sea por parte de los estados o de los movimientos políticos que de algún modo la ejercían. Ahora es privada, son empresarios que la usan para hacer dinero, digamos. En la época de todas las privatizaciones también se privatizó la violencia, pero ¿qué? Me perdí. Estaba por contestar. No, hoy te quería decir algo, lo del narco. Sí existe Narcoamérica. Sin embargo, yo creo, perdón, entendiendo todo esto, que por supuesto es una imagen muy fuerte, yo creo que es parcial. Quiero decir, hay 3 o 4 países donde es muy significativa, donde Narcoamérica está en pleno auge, lamentablemente. Pero hay muchos otros donde no es tan así y sin embargo caen bajo la misma capa. Un dato muy rápido. En esos 5 países, básicamente, México, por supuesto, los 3 del norte de Colombia, Centroamérica, Bolivia. Colombia, no, y Venezuela, por otras razones, las tasas de homicidios son muy altas comparadas con el resto del mundo. En los otros 14 o 15 países de Ñamérica, las tasas de homicidios son parecidas a la media mundial. O sea, no son espacios particularmente violentos o criminales, no son espacios tan determinados por el narco en general, ¿no? Martín, si tuviera que poner un adjetivo a tu literatura, diría que eres transgénero. Pensé que me ibas a tratar de transgénico y ya íbamos a tener a todos los ecologistas aquí. Fertilización cruzada por toda América Latina. Es decir, un oportunista con los géneros, cosa que en esta época no está nada mal, ¿no? A veces es ensayo, a veces es crónica. Has explorado en la traducción, en la novela. Y este libro es todo tú, es un libro transgénero. De hecho, crónica de viaje sí, ensayo también, conjunto de estampas y relatos también. Pero tiene la impresión de que fenómenos tan curiosos como los que vivimos en el siglo XXI, solamente con la literatura transgénero se pueden abarcar. Mira, me alegra que lo digas porque realmente esa es una parte muy significativa de mis intentos, digamos, la de no ceñirme a géneros y encontrar formas que me parezcan más apropiadas para contar o pensar lo que quiero contar o pensar. En este caso, yo hace un par de libros o 3 que hablo bastante de esto de la crónica que piensa y el ensayo que cuenta al mismo tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente, utilizar formas de distintos orígenes. Hay incluso hasta cosas que algún lector un poco distraído podría llamar poemitas ahí adentro. Quiero decir, yo trato de usar todas las formas posibles, siempre que por supuesto sean pertinentes y ayuden a contar y a pensar lo que hay, ¿no? Algún escritor trasnochado te diría que con el fin del boom se acabó la literatura latinoamericana, ¿no? Ahí se puso un punto final, no ha vuelto a haber una generación que se hable, que desarrolle. ¿Tienes alguna simpatía por el boom o por el fin del boom o por lo que pueda venir después del boom? Después de García Márquez, Vargas Llosa, ¿no? Yo no sé si lo he pensado así alguna vez, pero
primera vista te preguntaría que qué libros de aquellos se siguen leyendo, qué libros de aquellos nos siguen interpelando. Sabemos quiénes son, por supuesto, Vargas Llosa, Fuentes, García Márquez, Cortázar. ¿Son libros que nos dicen algo en este momento? Son muy poquitos los libros, esos libros que todavía sigan ahí, ¿no? Entonces, bueno, se supone que son otras cosas las que ahora se hacen y que aquello no clausuró más que a sí mismo, digamos. Se acabó, por supuesto, como se acaba todo. Se acabó en una época, además, en que hubo una especie de cruce fortuito de varias cuestiones que hizo que América Latina parecía un lugar de la utopía y entonces que aparecieran quienes la contaban y qué sé yo, tenía unas repercusiones que si no podría tener. Y además hubo la reunión de 4 o 5 escritores muy inteligentes todos y muy talentosos, que se juntaron para potenciarse mutuamente, porque sus poéticas diferían bastante. Y una las unas misma de las gente otras. literaria que les ayudó mucho. Por no hablar de ese tipo de cosas. Debe decir qué entrevista me encantaría hacer. A ti, después de presentar este libro en las distintas ciudades que están aquí relatadas. Es un libro que convoca a la conversación, como sucedió hoy. Vas a salir muy enriquecido de esas conversaciones. Ojalá y me toque preguntarte cómo te fue después del tour de presentación de América. Muchísimas gracias Al por contrario, estar acá. ojalá sea así. Honradísimo tenerte en esta calle. Gracias. No tengas miedo de hablar, no tienes nada que explicar, si fue el camino en el destino. Y nosotros dos tenemos que aguantar, tenemos que disimular que no se siente nada. Convénceme, Sofía, de que estarás bien, el tiempo no transforma. Prometo hacerlo bien. Suplicaré paciencia para no perder. El tiempo no se transforma. Prometo hacerlo bien. No tengas miedo de soltar. Ser impulsivo, continuar. Si estás buscando algo distinto. Nosotros dos tenemos que olvidar, tenemos que disimular que no se siente nada. Convénceme, Sofía, de que estarás bien, el tiempo no se forma, prometo hacerlo bien. Suplicaré paciencia para no perder, el tiempo no se forma. Hacerlo bien. Nosotros dos tenemos que aguantar, tenemos que disimular que no se siente nada. Convénceme, Sofía, de que estarás bien, el tiempo nos transforma.